mundo es representado en la Sagrada Escritura, así lo dicen todos los santos padres, que cuando se habla del mar, ya sea en profecía, ya sea en historia, ya sea en el Apocalipsis, se habla del mundo. Este mundo, que es el espíritu mundano, ¿no? Es el espacio temporal en el que vivimos y que está inficionado por el demonio que se opone a Dios y que no quiere la eternidad de los hombres, no quiere la felicidad de las almas, sino que busca con todas sus fuerzas destruir la obra creadora de Dios, porque odia a Jesucristo. Entonces, este mundo es justamente el mar. La barca es la barca de Pedro y es la iglesia, ¿ven? Y en la iglesia estamos nosotros. Podríamos hablar de las tribulaciones que podemos sufrir, que podemos padecer. Cristo está siempre presente, nunca se ausenta, y en las tribulaciones Él nos da la fuerza y nos da la gracia. Él impide que la barca se hunda. A veces cuando la pasamos mal, nos sentimos caídos, destrozados. ¿Dónde está Señor? Y el Señor está sosteniéndonos. Y eso es lo que pasa en las tribulaciones. Dios no nos quita la tribulación. Cuando Él quiere, sí nos la quita. Pero las tribulaciones lo que hace Dios es sostenernos, como la barca de Pedro. Arremetida, golpeada, sí, pero no hundida. Dios no ha de permitir que se hunda nuestra alma. Nos va a sostener. Y quiere Dios, con esto termino esta partecita, y quiere Dios, mediante esas cosas, purificarnos. Porque nosotros, ¿cómo vamos a alcanzar la vida eterna así como somos? Muchas veces mal geniados, vanidosos, egoístas, charlatanes, mentirosos, medio rufianes. ¿Así vamos a entrar al cielo? ¿Cómo vamos a purificar el alma? ¿Ustedes creen que así nomás morimos, angelitos, nos salen alas y nos vamos al cielo? No. Para alcanzar la vida eterna hay que purificar. Si no lo purificas acá, será en el purgatorio. Es así. No puede convivir Cristo y Belial, dice la Sagrada Escritura. No pueden convivir. ¿Y cómo purificamos? Los pecados de los defectos. ¿Cómo nos purificamos? Si no lo hacemos por la penitencia, a veces Dios permite la tribulación. Voy a poner solamente el ejemplo de Pedro. Como le digo, esto tiene mucha tela marinera, ¿no? Así se dice, ¿no? Mucha tela para cortar. Pedro es un apóstol de todo singular. Es un gran apóstol. Pero Pedro es un impulsivo. Es impulsivo. En la Biblia se ve claramente, Pedro es impulsivo. Él está enamorado del ideal de seguir a Cristo. Él quiere a Jesucristo, lo tiene como su Señor y su Dios, pero es un impulsivo. Siempre es impulsivo. Apenas termina de decirle, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesucristo responde, tienes razón, ¿no? Esto no te lo ha revelado carne y sangre. Te digo que el Hijo de Dios va a padecer. No, Señor, que eso no pase contigo. Impulsivo. No le importaba la voluntad de Dios. Le importaba que Jesús no padezca. Que Jesús no sufriera. Pedro, cuando lo niega a Jesucristo, no era un acto de cobardía. No se dio cuenta, porque era impulsivo. Después se dio cuenta cuando Jesús lo miró, que lo había negado, ¿no? Pero Pedro era valiente, era un impulsivo valiente. Cuando lo van a buscar a Jesucristo, ¿no? Vino una cohorte, dice el texto. Una cohorte era más o menos 40 soldados. Y resulta que cuando está en Getsemaní Jesucristo, viene la cohorte a buscarlo, lo quieren ya apresar, y los apóstoles escapan. Y quedó solamente Pedro. Y había una espada. Y Pedro agarró la espada y empezó él contra 40. Era valiente, pero un inconsciente. Porque era un impulsivo. Simón, le dice Jesucristo en la última cena, Simón, el demonio quiere cribarte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Señor, yo voy a dar la vida por ti. ¿Se dan cuenta? Impulsivo, no reflexionaba. Después Pedro recibirá, digamos, ese golpe tan fuerte que fue ofender al Señor. Y después Pedro se convertirá. Cuando después Jesucristo le dice, Pedro, ¿me amas más que a estos? Ya Pedro va a pensar 3 o 4 veces la respuesta, ¿no? Ya no va a ser lo de antes. ¿Se purificó? Pedro se purificó, ¿se dan cuenta? ¿Cómo nos purificamos nosotros si no hay tribulación? ¿Cómo nos purificamos nosotros? La barca, la iglesia, el alma que también está representada en la barca, está muchas veces golpeada y sacudida por las olas. Y Dios quiere esa tribulación para que crezcamos, para que después, cuando entremos en bonanza, cuando se hace presente Cristo, nosotros estemos ya decididos a decirle, como antes, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Ya no confío en mis fuerzas, ya no confío en mis habilidades, ya me doy cuenta que soy tan pequeño y tan inútil frente a ti, y sé que solamente todo depende de ti. ¿Se dan cuenta? Por eso dice también la Sagrada Escritura, no en vano me estuvo el sufrir, porque así aprendí tus mandamientos. Entonces, cuando venga una tribulación, cuando venga una dificultad, no andemos pensando, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha dejado. No.
El Señor me pone a prueba para que yo purifique mi corazón. Y si yo soy fiel, mi corazón se purificará, porque el Señor quiere darme la vida eterna.